Cordial saludo, me presento, soy Erickson Daniel Burgos Correa, estudiante de la Universidad Central y este es el video de la materia estructura de datos. El, lo que, el video que voy a grabar a continuación va a ser acerca del árbol binario de búsqueda y la cola de prelación. Voy a iniciar con los conceptos y el vocabulario que trabajaremos en este video. La pregunta pues es, ¿qué es un árbol binario? Un árbol binario de búsqueda pues presenta una estructura de datos formada en árbol que se usa en la informática. Podemos suponer, como vemos acá en la pantalla, que tenemos un árbol binario de búsqueda. Para abreviarlo lo llamaremos ABB con raíz A. Entonces la raíz del árbol será A. Esta será la raíz. Y esta, como es binario, debe tener dos hijos. Entonces van a desprender dos hojas, a los cuales llamaremos I y D, respectivamente. I de izquierda y D de derecha. Para que sea un árbol binario de búsqueda, este debe cumplir las siguientes condiciones. Acá las tenemos. Estas que ven acá. Entonces la primera condición es que I esté vacío, o sea nulo. Y o sea, que esté vacío. O que A, que la raíz sea mayor que todo elemento de I. O sea, I y los hijos que vaya a tener a un futuro. A debe ser mayor a todo elemento, a todos estos elementos. ¿Listo? Esa es la primera condición, que sea nulo o que A sea mayor a todos los elementos de I. Y para D, y por la segunda condición es exactamente lo mismo, pero para el hijo D, que sea nulo o que A sea menor, esta vez, que A sea menor a todos los elementos de D. ¿Sí? A todos los elementos que vayan a ver en D. Este lo llamaremos el subárbol derecho y este el subárbol izquierdo. Entonces esas son las dos condiciones para que sea un árbol binario de búsqueda, un ABB. Ahora pues voy a explicar qué es una cola de prelación. La cola de prelación comúnmente se usa para insertar elementos en una cola determinada con determinada prioridad. Es decir, que yo tengo una cola y los elementos que tenga acá van a tener una determinada prioridad. Por lo general, por defecto, como lo trae Java, la prioridad se da desde el número menor. Es el que prioriza. Entonces, en el momento de que, si esta fuera mi cola de prelación, en el momento en el que yo la imprima, va a imprimir el número menor como la raíz. Entonces la cola de prelación funciona de la siguiente manera. Supongamos que tenemos este arreglo con estos datos. Entonces lo que va a hacer es insertar el primer dato y crear la raíz, el nuevo raíz, y de este se crean dos hojas, ya que se maneja como árbol binario. La cola de prelación maneja la estructura de árbol binario. Entonces lo que hace la cola de prelación es coger el siguiente dato y lo inserta al nodo que esté más a la izquierda. Entonces este sería el 2. Siempre inicia por la izquierda y busca el nivel más alto. Es decir, si tuviera aquí yo varios niveles, no se iría aquí izquierda, 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 porque si no los datos se almacenarían así de para abajo y no se llenaría
el árbol no sería un árbol. Lo que hace es que busca el nodo más a la izquierda y el nivel más alto. Entonces el siguiente dato busca el nivel más alto, que es este, y lo ingresa al nodo a la izquierda, pero no, este nodo ya está ocupado, entonces lo va a digitar, lo va a ingresar en este. Espero me esté haciendo entender. Sigue el siguiente dato, que sería el 7. Entonces busca el nivel más alto que esté desocupado, que sería este. Voy a borrarlo para que se vea más elegante, un poco más comprensible, más bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando inserta un nodo nuevo, se crean dos hojas y el nodo se vuelve, este nodo que era hoja se vuelve padre, y lo mismo pasa con el otro, le salen dos hojas y se vuelve un nodo padre. Ya una vez que, como nos vamos dando de cuenta, el árbol va creciendo a medida que se van ingresando los datos. Entonces ya vamos a ingresar pues el dato 7, que en este caso se ingresaría al nodo que esté más a la izquierda, al nivel más alto, y como este nivel ya está ocupado por 2 y 3, entonces se ingresaría aquí totalmente a la izquierda. Pero hay una particularidad de las colas de prelación, y es que da la prioridad al dato que sea menor. Entonces si 7 fuera menor, iría subiendo y se intercambiaría por los nodos que estén. Por esto mismo, pues podemos inducir ya que el nodo que va a quedar de raíz va a ser el número menor del arreglo. Entonces, continuando, vamos a ingresar el menos 8. El menos 8 busca el nivel más alto, que es este, y busca el nodo que esté más a la izquierda, es decir, este. Se ingresaría ahí. ¿Qué pasa? Que como menos 8 es menor que 2, entonces la cola de prelación va a ser lo siguiente: va a intercambiar al papá, que era 2, con el hijo, que era menos 8, y ahora menos 8 va a ser el papá y 2 va a ser el hijo, y se vuelve a preguntar el algoritmo si menos 8 es menor que 1, entonces haga el intercambio. Menos 8 se cambia por 1, por lo tanto ahora menos 8 es la raíz y 1 es el papá de estos dos. Y siguiendo con el último dato, es un 9, se ingresa al nodo que esté más a la izquierda. Como ya no hay datos, este no sobra, y se pregunta: el 9 es menor que 3, es falso, entonces queda ahí en la hoja. Entonces, según este ejemplo, la cola de prelación ordenaría los datos en esta forma. ¿Y cómo los imprimiría? Los imprime la raíz y comienza a imprimirlos de izquierda a derecha, y va por el nivel. Entonces los imprimiría así: menos 8, menos 8, 1, sigue acá 1, después sigue acá 3, después vuelve aquí a la izquierda, imprimiría este 7, después va a la derecha, imprime los niveles de izquierda a derecha 2, y sigue a la derecha 9. Entonces esta sería la impresión que daría la cola de prelación. Como podemos ver en este apartado, la cola de prelación tiene ciertos métodos, los cuales son muy utilizados.
Está para preguntar si cuando la cola está vacía es este. Entonces es cola.isEmpty, que devuelve un true o false. True si está vacía y false si ya tiene algún. El otro método es este cola.add y un objeto, el cual pues es el de agregar elementos a la cola. El otro método es cola.pick, el cual devuelve el nodo raíz, en este caso -8, pero no lo elimina, solo devuelve el dato del nodo. El otro método, que es este cola.element, este hace lo mismo que el cola.pick, devuelve la raíz, que en este caso es -8, pero en el caso en el que esté vacía, no devuelve null, sino lanza una excepción. Continuando con cola.poll, este devuelve el nodo raíz y lo elimina. Es decir, cuando se usa este, se elimina la raíz, se devuelve el dato, pero se elimina. Y si está vacía, devuelve un null. Y el cola.remove, este devuelve, o sea, hace lo mismo que el poll, devuelve la raíz, lo elimina, pero en el caso en el que esté vacía, pues lanza una excepción. Continuando con el ejercicio en el cual se dejó para trabajar, se nos da un arreglo de 12 casillas. Y como bien sabemos, los arreglos se inician desde la posición 0 hasta la posición 11. Pero al momento de usar el punto length, sí, que es el tamaño del arreglo, este nos devolverá 12, ya que el arreglo tiene una totalidad de 12 casillas. Esto nos servirá para darle un punto final al momento de ejecutar el algoritmo. Entonces, estas son las posiciones y estos son los valores que tiene cada posición. Entonces, el algoritmo se pregunta, se le ingresa el número 20 que está en la posición 0 y se asigna al nodo raíz, ya que es el primer elemento, 20. Entonces esta va a ser la raíz del árbol binario de búsqueda. ¿Qué pasa? Que por medio de un arreglo se está creando un árbol binario de búsqueda, pues la raíz se va a quedar ahí constantemente y se va a trabajar con la raíz, contrario a lo que pasa con una cola de prelación, que se va intercambiando y va dando prioridad al número menor. Continuando, una vez se ingresa la raíz y ya no es nula, sino tiene un valor, pues el algoritmo lo que hará es crear dos hojas. Listo. Una vez creadas esas dos hojas, se vuelve a insertar un nuevo valor, que en este caso es el 6. Pero para ello se necesita avanzar de posición. Entonces en el algoritmo se usará la posición más. Aquí esto se repetirá en un ciclo, que irá avanzando la posición hasta llegar al punto length. Este se podría repartir por medio de un for, el cual sería pues for i igual a 0, mientras que i sea igual al arreglo punto length, o sea, el total de casillas. Cuando i sea 12, entonces pues ya para el algoritmo y se va aumentando. Entonces así se iría recorriendo y repartiendo los datos en el árbol. Coge el valor que está en la posición 1, se hace la pregunta, entonces raíz, que en este caso es 20, es menor a 6, que en este caso pues estamos en la posición 1. Entonces 20 es menor a 6, eso es falso. Entonces se va y lo digita en el subárbol izquierdo, el 6. Lo digita aquí en el nodo izquierdo y
crea al momento de digitarse ahí, de guardarse, el algoritmo lo que hará será crear otras dos hojas, y que era un nuevo hijo pues pasa a ser un nuevo padre. Entonces se repite el for y posición más y seguimos la otra posición. Entonces se vuelve a preguntar aquí en esta condicional. Esta vez se trabaja con el 15. Entonces se pregunta, ¿20 es menor a 15? Falso. Entonces se digita en el subárbol izquierdo. Entonces, como habíamos visto también por la teoría, esto también debe ser un árbol binario de búsqueda, también tiene que cumplir las mismas condiciones. Entonces también tiene que preguntarse exactamente lo mismo. Entonces se pregunta, ahora ya no, la raíz, pues ya no, o sea, en este subárbol, la raíz ya no es 20 sino 6. Entonces se pregunta, 6 es menor a 15, eso es verdadero. Por lo tanto, va a entrar acá en el verdadero y lo va a digitar en el subárbol derecho. Entonces el 15 irá a este lado. Se vuelve a repetir el algoritmo y aumenta la posición. Ya aquí en la posición 3 pues tenemos el dato 3. Entonces entra, se pregunta, 20 es menor a 3, eso es falso, por lo tanto entra al lado izquierdo, al subárbol izquierdo. Ahora en el subárbol izquierdo se pregunta, 6 es menor a 3, eso es falso. Entonces se digita al lado izquierdo. Acá quedaría. ¿Sí? Cada vez que se digita se crea un nuevo nodo. Estos nodos pasan a... se crean dos nuevos... Cada nodo crea dos nuevos hijos. En este caso, este 3 se vuelve papá y crea dos nuevos hijos. Y este 15 también se vuelve papá y crea dos nuevos hijos. Pero no los voy a poner porque voy a ir creando el árbol de a uno solo para que no me queden nodos de sobra. Entonces se vuelve a repetir el algoritmo y se vuelve a preguntar si 4, el valor que está en la posición número 4, o sea 9, se pregunta, 20 es menor a 9, esto es falso, entonces entra a la izquierda. 6 es menor a 9, esto es verdadero, entonces entraría a la derecha. Y aquí en la derecha se pregunta, 15 es menor a 9 y 15 es pues mayor a 9, entonces es falso, entonces entraría a la izquierda. Aquí se crearía pues el otro nodo y se guardaría ahí. Ahora el nodo, este nodo que era una hoja pasa a ser un padre. Este sí sigue siendo una hoja porque no tiene ningún hijo. Se avanza la posición y se pregunta, en la posición 5 está el número 24. Entonces, 24 es menor a 20, eso es falso. 24 es mayor, por lo tanto entra al lado derecho, al subárbol derecho. Y pues ya que se ingresó el nuevo nodo, se crean dos nodos nuevos. Y seguimos con el algoritmo, ya que es un ciclo repetitivo hasta que hasta que se cumpla la condición y se frene el algoritmo. Entonces ahora en la posición 6 sale el 18. Entonces se pregunta, 18
es menor, no, 20 es menor a 18, eso es falso, entra a la izquierda. 6 es menor a 18, eso es verdadero, entra a la derecha. 15 es menor a 18, verdadero también, entonces entra a la derecha. En este caso, si se usan los dos nodos que se crearon para 15, los dos hijos, 15 tendría dos hijos, 9 y 18, están las dos hojas de 15. Volvemos a avanzar, ahora estamos en la posición 7 y tenemos el número 1, entonces 20 es menor a 1, falso, entonces entra a la izquierda. 6 es menor a 1, falso, entra a la izquierda de nuevo. 3 es menor a 1, falso, entonces entra a la izquierda y queda almacenado. Ahora sí, este nodo que era una hoja se vuelve un nodo padre y queda almacenado su nuevo hijo, que es 1. Continuando, entonces ya en la posición 8, que tiene por valor el 7, pues se vuelve a preguntar: 20 es menor a 7, falso. 6 es menor a 7, verdadero. 15 es menor a 7, falso. 9 es menor a 7, falso. Entonces se crea otro nodo y el 9, que era un hijo, pasa a ser papá de el nodo número 7, del nodo con el valor 7. Y seguimos, se avanza posición más. En la posición 9, ¿qué número está? Está el 4, se pregunta 20 menor a 4, falso. Se vuelve a preguntar 6 menor a 4, falso. Aquí, como podemos ver, al momento de irse preguntando, ya que se pregunta por la raíz actual, por la raíz del subárbol, por la raíz del otro subárbol y así, podemos darnos de cuenta que se usa una recursividad. Entonces, pues así funciona también, es recursivo. Entonces íbamos en 4, 6 es menor a 4, falso, entonces entra a la izquierda. 3 es menor a 4, verdadero. Entonces aquí se crea, bueno, se asigna en el nodo que pues ya se había creado, el 4. Entonces se repite posición más, entramos posición 10, entonces que tiene valor 17 y se pregunta 17, 20 es menor a 17, falso, a la izquierda. Entonces 6 es menor a 17, verdadero, a la derecha, subárbol derecho. 15 es menor a 17, verdadero, entra al subárbol derecho. 18 menor a 17, esto es falso, entonces entra al lado izquierdo y el 18, que era una hoja, pasa a ser un padre, se convierte el padre de 17 y se repite ya por última vez, que estamos en la posición 11. Ahora que caigo en cuenta, tuve un pequeño error aquí en el planteamiento del ciclo for, ya que si decimos que i es igual a 12, pues esto nunca va a pasar porque i solo llegaría hasta 11 según las veces que se repita, ya que inicia en 0. Entonces aquí hay que colocarle un menos 1. Entonces arreglo punto length menos 1 para que ese 12 menos 1 sea 11 y ahí sí funciona. Entonces ya en la última posición, que tiene el dato 12, se pregunta: 20 es menor a 12, falso. 6 es menor a 12, verdadero, entra a la derecha. 15 es menor a 12, falso, entra a la izquierda. 9 es menor a 12, verdadero, entra a la derecha. Entonces este 9 tiene dos hijos también y aquí quedaría el 12.
Entonces el árbol binario, cumpliendo con la definición de la teoría, quedaría de esta forma. Aquí corregí un par de cosas para que se viera el árbol un poco más en orden. Me di cuenta de un error grave que estaba haciendo, y estaba diciendo que se preguntaba por la raíz. En sí hace eso, pero no se puede manejar así, ya que primero toca crear un método el cual bote la información del árbol. Entonces pues ponemos árbol.info, y ahí sí ya podemos hacer la condicional. Ese fue un pequeño mistake de mi parte y me disculpo por eso. Pero pues continuando, ya una vez tenemos el árbol asignado correctamente, es un árbol binario de búsqueda ya que cumple los requisitos. Todos estos son árboles binarios de búsqueda también. Entonces vamos a proseguir cuando queremos borrar una hoja, ¿sí? O un padre. Vamos a crear en este caso el método que va a ser el de borrar el dato, y pues el usuario va a digitar el dato que se quiera borrar, y para ello esto va a recorrer, tenemos que hacer un recorrido por el árbol, el cual pues como ya vimos en sesiones pasadas, el árbol binario se puede recorrer de diferentes maneras, en preorden, posorden, y la tercera que no me acuerdo, pero bueno. Entonces la que yo mejor manejo es el preorden, el cual inicia desde la raíz, va al hijo que tiene a la izquierda, después sigue al hijo que tiene de nuevo en la izquierda, y así hasta que llega a la hoja. De la hoja salta a su hermano, la otra hoja, y de ahí salta al padre que tiene pues más cerca, ¿sí? Y se vuelve por la izquierda, hijo de la izquierda e hijo de la izquierda, salta a la derecha. Este recorrido lo vamos a aplicar para borrar, para encontrar el dato el cual vamos a borrar. Aquí pues salta el padre, y aquí baja el hijo, y aquí pues como no tiene ningún hermano, entonces salta directamente al otro padre que hay. Sí, que en este caso pues no es padre porque no tiene ninguna hoja, ningún hijo. Entonces pues ese es el recorrido que vamos a hacer con el método de borrar dato. Entonces aquí, para que funcione, nos debemos preguntar si el método borrar dato es igual, es una comparación pues al árbol.info, que nos va a dar la información que tiene el árbol. Este subárbol izquierdo y subárbol derecho nos van a ser útiles porque nos van a dar un valor nulo. Entonces pues necesitamos también saber si el subárbol izquierdo o derecho son nulos, para saber si hay nodo o no. Entonces una vez planteemos el recorrido preorden, pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a borrar, por ejemplo, aquí con verdecito, vamos a borrar una hoja, que vamos a borrar el 4, este 4, y con azul vamos a borrar un papá, que va a ser el 18. Aquí entra el recorrido preorden y se va preguntando esto que acabé de plantear acá. Entonces borrar dato es igual al árbol.info, que en este caso es 20, y pues vamos a borrar primero el 4. Sí, vamos a asignarlo acá. Listo.
Entonces, ¿es igual a 20? No, entonces sigue el recorrido. 4 es igual a 6, no, entonces sigue el recorrido. 3 es igual a 1, 3 es igual a 4, no, entonces sigue el recorrido. 1 es igual a 4, no, entonces sigue el recorrido. 4 es igual a 4, ahí está, ya encontramos el nodo, el cual contiene el dato que vamos a borrar. Aquí cuando se encuentra este nodo, pues nada, solo simplemente se borra, delete, ¿sí? O free, liberar, o se libera el nodo. Ahora, en el caso del padre, este tiene que ser reemplazado por uno de los hijos y se va a eliminar, pues en sí el nodo que se va a eliminar va a ser una hoja. Para mirar un poco mejor esto, entonces vamos a hacerlo con el 15 mejor en vez que con el 18. Entonces vamos a eliminar es el 15 y se aplica el recorrido, el preorden igual, y se pregunta lo mismo, pero esta vez vamos a borrar es el papá 15. Entonces 15. Entonces 15 igual a 20, no, sigue el recorrido. 15 igual a 6, no, sigue el recorrido. 3 igual a 15, no, sigue el recorrido. 1 igual a 15, no, sigue el recorrido. 4 igual a 15, no, sigue el recorrido. Y llegamos al no. 15 igual a 15, ya sabemos que este es el no. En este caso no lo vamos a borrar de una porque es un papá. Entonces vamos a marcarlo, a hacer una bandera que digamos ahí en el código, aquí lo encontramos. Entonces pongámosle una bandera, nodo.bandera, digamos. Y seguimos haciendo el recorrido. Entonces 9, pero esta vez no nos vamos como ya encontramos el nodo, ya no nos vamos a preguntar si es igual a 15. Ahora vamos a usar esto para saber si hay más nodos, cuántos hijos hay, ¿sí? Entonces se va a preguntar 9 igual al subárbol derecho y al subárbol izquierdo nulos. Entonces esto es falso, porque si hay, entonces sigue el recorrido. 7 igual al subárbol izquierdo nulo y al subárbol derecho nulo, entonces esto se cumple porque aquí ya no hay más nodos. Entonces una vez que se cumpla esto, vamos a decir listo, ya este es el hijo en el cual vamos a reemplazar, ¿sí? El hijo por el cual lo vamos a reemplazar. Entonces se va a usar la bandera, ¿sí? que plantamos en el nodo, y vamos a decir que el nodo en el cual está, ¿sí? árbol.info va a ser igual a bueno, más bien sería al revés. La bandera, ¿sí? que plantamos va a ser igual al árbol.info, es decir, que el 15 ahora va a pasar a valer 7. Listo. Una vez se hace eso, ya se puede eliminar en el cual está el método de la información, en el cual está la información. Se borra el 7, se usa esto mismo, delete o free, y se quita el nodo. Ahí estaría. Este también como se borró, entonces también se quita ese nodo.
y así quedaría el árbol si borramos esos dos datos. Y nada, espero que les haya gustado el video, que haya sido comprensible cómo funciona la estructura de datos de un árbol binario de búsqueda y de las escuelas de prelación. Hasta pronto.